Javier Póvez. Perfecto. Mirá. Condominio du Balón. Ah, bueno. Arriesgando rompernos todo, él se la jugó, maestro. Señor. Muchas gracias. La verdad que estaba nervioso con la entrada, ahí tocando Hey. los días, se cae o lo que sea y nada. Bueno, pues muchas gracias por venir. Yo siempre que me proponen rajar y de, pues como decía Iru, ¿no? Buscar un poquito información de más, pues siempre estoy abierto. Hoy me habéis pillado aquí en plena faena. Total. Como siempre. Y encantado, ya ves. Aquí Mirá, yo lo primero rápido. que me quedo tranquilo es que en el caso de la emergencia, porque hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de quién es Javi Póvez, cómo se percibe el propio Javi Póvez en estos cambios de etapa que ha tenido tan vertiginosos, pero si se necesitaría un lateral por derecha, incluso por izquierda, ¿por qué no también un central? Porque no lo vas a mandar de calidad, que Javi pega. No. La tenés intacta, ¿eh? Sí. La tenés intacta todavía. Bueno, a ratos. Y en cuanto a esta búsqueda y demás, se ha comportado muy bien como 9 también. Lo veo como un 9 ariete en el área, también abridor de caminos que pone en peligro a los demás. Pero bueno, bienvenido y la verdad que para nuestra gente, todo el mundo te conoce, que has estado en la televisión armando un poquito de revuelta, siempre bien parado. Y en el vestuario también decían por ahí. Dicen por ahí, ya no va a contar. No tengo el placer todavía de conocer esa interna del vestuario, ya me tocará, pero sí que el ruido mediático es increíble. Así que creo que lo que más nos va a gustar hablar de vos es sobre vos, justamente. Vamos a arrancar con la primera. ¿Qué pasa si yo hoy pongo, o alguno en sus casas, pone Javi Póvez en Google? Pues supongo que será negacionista, Brindo. antisistema, loco. Luego hay cosas positivas, ¿eh? No todo es... Eso también es Yo positivo, para mí era ¿eh? positivo. Sí, hay cosas... bueno, sí. Pero sí, es todo como intentar desprestigiar o algo así, que yo, lejos de ofenderme, me refuerza mucho que si hay ruido y sobre todo, para mí lo más importante, si algo que es tan impactante y supuestamente tan fácil de tirar abajo, ¿no? Porque es una tontería y tal. Yo ya llevo años y años y años rodeado de gente que piensa más o menos lo mismo y nadie le ha conseguido tirar el discurso. Algo habrá, porque una mentira gorda, una mentira chiquitita a lo mejor se puede mantener más en el tiempo, pero una mentira gorda de esta magnitud, un súper especialista, ¿no? O ingeniero, cualquier cosa de estas, no, en principio en 15 minutos debería de tirarlo y no es en 15 minutos sino en años. Por lo menos así lo afirman, en 5 minutos se desmonta, Sí, es una tontería. De hecho yo no me siento con esta gente porque ¿para qué? Claro, porque perdés el tiempo. Es una locura. Así que vos de primera mano te has dado cuenta, como muchos, ¿no? Que no es tan fácil desmontarlo y que no parecen tener otro argumento que no sea un ataque ad hominem, un ataque a la persona, ¿no? Y eso que ni siquiera todavía pronunciamos el qué es tan fácil de desmontar. Bueno, yo cuando me dicen negacionista, con los años últimos que hemos vivido, una idea me voy haciendo, ¿no? Porque ¿de qué negás? Los impuestos no los negás, o sea, están ahí, se pagan. Pero lo que está claro es, creo que la gente simplemente, con el estado generalizado de poco bienestar, ya debería replantearse absolutamente todo. Es decir, si a mí me están diciendo que esto es lo bueno y vivo esclavizado casi el 80% de los minutos de mi vida o de las horas de mi vida, ¿por qué no me paro un poquitín a decir, oye, escucha, algo no va bien en mi vida, ¿no? Yo creo que es la época de la historia donde más fármacos antidepresivos se están utilizando. Completamente de acuerdo. La época en la que la familia más atacada está, en la que hay desestructuración por todos lados, hay enfrentamientos entre hermanos, por herencias, o sea, no hay una estructura real de amor, ¿no? entre los más allegados. Es una época en la que resulta que estás estudiando durante mucho tiempo cualquier cosa y sales ahí al mundo laboral o al mundo real y resulta que el primer impacto es que todo lo que has aprendido no se va a utilizar absolutamente nada y aún así lo defienden el sistema. Entonces ya no me voy a meter en un sistema de usura en el que vas a un banco y te quitan el dinero, te engañan con una supuesta hipoteca que es maravillosa para comprarte un piso hiperinflado, en fin. Entonces yo creo que en este estado de malestar, lo único o lo primero que tienes que hacer es decir, oye, escucha, igual me están engañando. Ya no es solamente en el modelo de la Tierra,
que es como un poquito un modelo más avanzado, sino el principio de lo que se significa vivir, ¿no? Entonces yo creo que ya cuando tocas ahí, ya empieza una rueda que empieza a echar y te hace replantearte. Me gusta porque te escucho decirlo así, parece algo súper lógico, de hecho por supuesto que es lógico, pero mucha gente parece no planteárselo. Vos lo que estás haciendo no es negando, sino planteando una duda, que es una pregunta normal, ¿no? Tenemos ahí que nos guíen supuestamente los más indicados, y la empresa que están liderando no parece ir bien. Y no, otro de los datos, ¿no? La natalidad, ¿no? Estás en una sociedad, en un tiempo donde la natalidad del país va en bajada, sí. Y para muchos entendidos la felicidad o el bienestar de una nación justamente se mide en esa felicidad que te hace reproducir mediante el amor a los seres, ¿no? Si luego encima le atacas con políticas que para mí me parecen repulsivas, claro, de ideología de llamada de género, si luego al atacar también a la pareja, digamos, como dicen ellos, normativa, sí, los niños se empiezan a quedar sin uno de las dos figuras muy rápido, porque la gente se separa muy rápido, etcétera, etcétera, pues claro, se queda una sociedad guapa, ¿no? Ayer, de hecho, entré en un programa catalán sobre, bueno, pues un problema que ha habido en Argentina, de unos asesinatos de 3 chicas, sí, y bla, bla, bla. Sí, durísimo. Y la chica argentina que estaba en Onda estaba contando pues los problemas que estaban sucediendo en Argentina en términos generales, ¿no? Sociales y tal. Y según lo estaba diciendo, podía estar hablando de medio mundo, o sea, porque el mundo está en convulsión. Y bueno, es por diseño, lógicamente, sí, ¿no? Eso es. Por diseño. Me gustó porque vamos a estar así, ¿no? En una charla muy holística, muy abierta, porque siempre es difícil sentarse frente a un amigo, porque como dijimos, ya nosotros obviamente nos sentimos, y creo que usted también, maestro, muy amigos. Hace muchos años que estamos en esta batalla. Cuando yo considero a alguien especial, cuando me molesta hasta que me pregunten, oye Javi, ¿podemos ir a hablar con...? Pero nosotros lo que menos hacemos es preguntar. Claro, no, decir, eso es lo que me gusta, tío, que tengáis la capacidad de presentaros aquí sabiendo que en mi corazón siempre hay un hueco para vosotros, porque además lo disfruto. No me quiero emocionar porque tengo que hacer preguntas duras. No me no vas a quitar el rigor de las preguntas con tu camaradería. Pero yo decía, ¿no? Como obviamente pones en Javi Póvez en Google, va a salir esa lista y tal vez muchos más, y tal vez en el último escalón diga exfutbolista. Claro. Entonces, hay mucha gente que seguramente vaya a ver este podcast, y así lo esperamos, que no te conoce un poco, ¿no? Entonces, obligadamente, para aquellos nuevos que se van a acercar a este tipo de podcast, un poquito de ese camino que tuviste, que lo has contado 1000 veces, pero que es obligada, como te digo, la pregunta, un pequeño raconto de cómo comenzaste en esa búsqueda de algo más desde tu propio ser, ¿no? Sí, yo realmente se movía el 2010, y ahí yo ya me empecé a hacer preguntas históricas. Yo estaba estudiando historia en la universidad. Mientras que jugabas. Sí. Y me empecé a hacer preguntas muy básicas, ¿no? De, oye, la Segunda Guerra Mundial hay 500 cosas que no me cuadran. De la Guerra Civil Española hay 500.000 cosas que tampoco me cuadran, ¿no? Entonces empecé unas preguntas, y ahí sí es verdad que se despertó en mí una situación como de poner en tela de juicio todo. Pasaron unos años, tuve la suerte de poder viajar por el mundo, y una vez que volví, un día no sé qué pregunta me hice sobre el agua y tal, y automáticamente en el momento que dices ¿cómo se curva el océano, el agua, si esto es una pelota? Automáticamente es tierra plana. De las primeras personas que apareciste fuiste tú, Iru, y nada, empecé a ver vídeos además. Sí, entraste en esa etapa de horas decir, y horas. Necesito desmontar esto y volver a la Matrix porque si no me vuelvo loco. De horas y una cosa buena que tenía yo era tiempo. Y la verdad que era fascinante, ¿no? Despertar y tener ganas de enchufar el ordenador para a ver qué más vídeos hay. Eso, claro, yo tenía una vida bastante cómoda, fácil, no me metía en ningún charco, ni tranquila, ni más ni menos. Pero claro, es que estaba tocando algo muy profundo dentro de mí, claro, que es el modelo de la casa donde vivimos todos. Y sinceramente, no sé en qué momento me puse en contacto contigo,
Y no, bueno, yo lo voy a recordar a la gente, perdón que te interrumpa. fui al chiringuito. Claro, fuiste al chiringuito Fui y al hiciste la chiringuito famosa tierra plana. hice el gesto, te lo envié, oye, mira, tío, que yo, Ya nos pusimos en contacto y ahí empezó pues ya un camino que Sí, fue estamos, pues ¿no? así, pues sinceramente, aunque me he metido en muchos charcos, me han insultado mucho, bla, 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 pero un camino muy chulo y en el que además me siento reconocido a mí mismo, que ese es, muchas veces es una cosa que es muy positiva, que es saber que estás en el lado bueno de la historia. Sí, muestra obviamente y aprender a vivir con la coherencia entre lo que uno siente y cómo uno actúa, porque muchas veces hay dudas que a la gente le puede pasar, pero hay un miedo tácito en nuestras creencias que impiden, ¿no?, que uno ejecute una búsqueda o lo que fuera. ¿Cómo fue ese primer, cuando te preguntaste que el agua no se curva, cuando diste con Iru, ese primer contacto con la tierra plana? ¿Fue fácil de digerirlo? ¿Qué pasó? Pues en aquella época tenía una compañera, una novia, vaya, que daba la casualidad que su hermano trabajaba en Arsat, allí. De acuerdo, sí, sí. Y claro, Farsat para nosotros. Y claro, imagínate, esa chica pues al principio, hostia, le impactó, pero empezó a ver vídeos conmigo y decía que con esto no puedo hablar con mi hermano, con esto no, porque imagínate, bla, 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 hasta que ya llegó un día el hermano de Argentina aquí a visitar. Y a Javi, que no le gusta el Y barro. claro, digo, es imposible. Y le hice una pregunta, oye, dime una sola prueba por la cual yo tengo que creer que eso está dando vueltas ahí arriba a la velocidad de no sé qué, en un espacio infinito, bla, 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 bla. Y la única respuesta que así me dio... arrancaste suave. Sí, así, nada Así, más. pues. Después dijiste, hola, ¿cómo estás? Vení, soy pasá, Javi, sentate. soy Javi. Explícame. Y de apellido es esta pregunta. y me dice, no, telemetría. Perfecto. Telemetría. Y yo dije, bueno, pero la telemetría te la pueden estar enviando, ¿no?, desde el edificio de ahí al lado, ¿no? Totalmente. Y me decía, sí, bueno, claro, es que si empezamos así... Igual, pero lo que es. Claro, entonces ahí realmente empecé a darme cuenta que las cosas no estaban en absoluto tan claras como te hacen creer, ¿no? Que te pones el canal de History Channel o cuál, y bueno, Claro. te hablan de datos exactos, te sale uno ahí corrotulado, astrólogo, astronauta de no sé qué, y parece, pero luego te das cuenta de que no tienen ni idea. Mirá, yo creo que la otra vez cuando tuvimos esa charla ahí caminando por el paseo ese, que no me acuerdo el nombre. ¿Dónde era, Javi? Sí, por Retiro. El Retiro, ahí está, por el Parque del Retiro, gracias. Vos me hiciste un comentario muy interesante, que dijiste que la tierra plana para vos había sido uno de los ejercicios intelectuales con el que más te habías enfrentado, ¿no? De alguna manera, porque entender y de honestidad, ¿no? Porque entender tal vez la tierra plana desde lo científico, lógicamente que hoy sobran argumentos, sobran vídeos, pero ya después va a quedar en uno si quiere dejar de mentirse. Y eso involucra, ¿no?, esto que vos mismo mencionabas. Tal cual. O sea, hay mucha gente además a mi alrededor que dice, yo creo sinceramente que estoy más cerca de tu postura que de la que me vienen diciendo durante el resto de durante todos estos años. Pero no me quiero involucrar más, es porque tampoco me va a venir bien en mi trabajo y no sé. Yo es que soy radical. Sí, sí. Claro. Yo es que soy un radical. Tibios moralistas afuera. Que soy un radical porque además... Yo diría coherente, ¿no? Sí, pero igual hay gente coherente que pasa un poco más de puntillas o que... Bueno, yo no. Yo como lo vea claro... Además, como necesito reforzarlo, necesito trasladar esa duda a cuanta más gente mejor para que el debate cada vez sea más grande. Claro. Es decir, no que se quede en un circulito intelectual en el que empiecen a dar ideas. No, cuanta más gente se introduzca en esto, piloto de aviación civil, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, más podremos llegar a una conclusión. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Eso, pero no es que esté sucediendo, es que yo ahora mismo creo... Sinceramente, que persona más o menos cualificada dentro de los patrones de cualificación que tiene esta gente, es difícil que después de una semana, como hayan hecho una claro, investigación dura, no se den cuenta de que algo de agua lleva el río, ¿eh? Sí, pero ahí te enfrentás obviamente a esa parte, vos decías recién, cuando en 10, 15 minutos capaz que por lo menos la duda se te puede prender, ¿no? El agua, cómo se curva el agua, esa duda ya te tarda pocos segundos. Pero después entra lo que te decía este conocido tuyo, o que muchas veces habrás escuchado, no me quiero meter. ¿Qué hace a un ser humano
limitarlo a la hora de mover, de trasladarse del punto A al B, si no es el miedo, si se quiere, ¿no? Miedo, total. Y no solamente miedo, porque puedes decir miedo, hostia, miedo a que te cree problemas en el trabajo, miedo a que tu círculo social pues se demorone un poco, ¿no? Que te empiecen a mirar tal, pero yo creo que es un miedo más propio, incluso interno, ¿no? Es decir, de falta de valentía. Y ahí va un poco también la destrucción, cómo trabaja este sistema macabro en hacer que los seres humanos cada vez sean menos valientes. Exacto. Y eso es así, ahí la gente cada vez es más tibia, más tímida. Bueno, mucho hablamos del vaciado espiritual, ¿no? Claro, Es que todo, claro, por eso que todo va enrolado unas cosas con otras y obvio que luego hay gente que tiene miedo a que realmente sus trabajos